Bueno, alerta en C5N, en menos de 24 horas se conocieron dos casos lamentables en la provincia de Mendoza, dos menores embarazadas por abuso, una su tío y la otra su padrastro. Y está en comunicación desde la provincia de Mendoza el procurador de la Corte, Alejandro Gulle. Buenas tardes, Adrián Salonia lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Adrián, mucho gusto. A ver, el procurador, cuéntenos, denos algunos detalles de estos dos hechos que realmente despiertan muchísima bronca. Bueno, mire, de uno sí tenemos detalles para brindar, pero del otro está la investigación recién comenzando, por lo cual no me voy a estallar mucho. El primero de los hechos, tenemos una menor de 10 años que se fue a hacer ver con su madre al hospital de niños, al NOTI, y los médicos detectan que en realidad los dolores que tenía en su vientre se debían a que estaba cursando un embarazo de 32 semanas. Bueno, a partir de ahí comienza el protocolo, como se comunican con la fiscal en turno, ella habla con la niña y la niña le cuenta que es aparentemente ha sido abusada por su tío, un tío conviviente con ellos, y bueno, se procedió a la inmediata detención, se encuentra detenido, la niña está en buen estado físico y su embarazo también continúa, falta muy poco para que dé a luz. Ahora están conteniendo psicológicamente, porque naturalmente esto es para ella asumir esta situación no es fácil. La verdad es que hasta ahora, con los datos que tenemos, nadie en su familia se había percatado de esto. Es una chica un poquito robusta, lo cual ayudó a que nadie se percatara de esto. En el otro caso es una niña de 11 años en el departamento de Tunuyán, aparentemente abusada, por lo que sabemos, por su padrastro, y está cursando un embarazo de 6 meses, internada también. Hasta ahí es lo que le puedo decir. Ahora, procurador, ambas, tanto las dos menores a las que nos estamos haciendo referencia, ¿le terminan contando a sus mamás quiénes son los autores de los abusos? Sí, y a la fiscal. Así es que a partir de ahí es que se empiezan a tomar las medidas. Bien, procurador, gracias por darnos esta información, ¿eh? No, por nada, un gusto. Muy amable. Y estamos con María del Mar, ella pertenece a la Red de Mujeres, y preguntarte, bueno, ¿qué pasa, no, con estos embarazos? Cada vez son más, ¿cómo hace uno para conocerlos, no? Porque lo importante como medio de comunicación es difundirlo. Claro, bueno, esto no es un caso aislado. En realidad, en Argentina aproximadamente se registran 3.000 embarazos de adolescentes menores de 14 años, lo cual evidencia que sí o sí fueron bajo situaciones de violencia sexual, pues el Código Penal especifica que en relaciones sexuales de menores de 14 años no hay ningún consentimiento, y esto pone en cuestión una cantidad de vacíos legales y del Estado, sobre todo en la responsabilidad para informar y para tener políticas públicas eficientes de prevención de los embarazos adolescentes. Y también es necesario hablar de que en Argentina la interrupción legal del embarazo es un derecho desde 1921. Esta interrupción legal comprende dos situaciones particulares. Una es el causal violencia sexual, que es una relación sexual sin consentimiento, lo cual entraría en esta situación claramente, y la otra es el causal salud, que son embarazos que arriesguen o pongan en riesgo la salud de las mujeres. En este caso, entonces, la legislación marca que se puede interrumpir el embarazo de estas dos menores. Sí, por supuesto que sí, son menores que claramente fueron violentadas sexualmente. Son embarazos que esas menores tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en Argentina. María, y generalmente estas menores que
que abusan de ellas, ¿pertenece a su círculo íntimo a ese abuso? ¿O su padrastro o su tío, como en estos casos? ¿Son llegados a ellas? Sí, suele suceder. La mayoría de los casos de violencia sexual y de agresiones sexuales suele suceder desde en el círculo íntimo de las mujeres. Y es difícil que la gente salga como de esa idea que tiene el abuso sexual, que por lo general es en un callejón oscuro, con extraños, y en realidad suele darse en el marco doméstico de las mujeres. Y también es importante saber que el hecho de que una niña de 10 años y que otra de 13 años no hayan informado de la situación, vuelve de vuelta a poner el foco sobre los vacíos que tenemos en cuanto a las herramientas que les estamos otorgando a las niñas y adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Realmente son amenazadas por estos hombres, ¿no? Puede que sean amenazadas, puede que no entiendan bien cuáles son los límites claros de una relación sexual. Tenemos que tener en cuenta que son jerarquías de poder muy distintas. Nosotras solemos pensar que un tío o un primo o el mismo padre tiene como un poder sobre los cuerpos de las mujeres, y al no recibir la educación correcta y la formación correcta que en Argentina otorgan programas como la Ley de Educación Sexual Integral, pues nos dejan mucho más descubiertas en la posibilidad de detectar esos abusos. Entonces se ponen en cuestión estas situaciones en las que las chicas probablemente no sabían que era un abuso, tenían mucho miedo de informar, y como tampoco se está difundiendo que la interrupción legal del embarazo es un derecho en Argentina en estas dos causales, pues les da muchísimo miedo imaginarse o pensar que están atravesando un embarazo no deseado, producto de una relación de violencia sexual, y que no lo van a poder resolver. María, y estos abusos, ¿no?, de los que estamos haciendo mención, ¿se producen en ámbitos de familias muy humildes o esto no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Quizás también depende de la educación, quizás mayores niveles educativos tienen acceso a otras herramientas, de nuevo, como de concientización y de alarmas más tempranas para las niñas, adolescentes y también para las madres, pero es indistinto en realidad, como las situaciones de abuso se presentan en todas las clases sociales. Y las madres que por ahí, de estas chiquitas que no se dieron cuenta, ¿no? Yo siempre trato de un poco repartir las responsabilidades. Por supuesto que hay una cuota y hay una responsabilidad de las madres y de los hogares, pero pongamos el foco en los padres y en los tíos y en los parientes que abusan, y también pongamos en foco en cuáles son las herramientas y cuál es la información que se nos está dando a las mujeres desde chiquitas, desde el Estado, para combatir y detectar estas situaciones de abuso. La verdad que es mucho más repartido y suele siempre cargarse como a la madre, como la única responsable de darse cuenta, y a mí me parece que hay más instituciones competentes, está la escuela, están los distintos organismos, y por supuesto siempre resaltar que el problema y la culpa y toda la responsabilidad la tienen los abusadores. ¿Qué estamos haciendo con esos abusadores y con esos hombres que violentan sexualmente a las mujeres? Que en la estadística mundial de las Naciones Unidas, el 80% de las mujeres del mundo en algún momento somos violentadas sexualmente. ¿Y esto pasa más de lo que creemos? Muchísimo, muchísimo más. Vos podés preguntarle a cualquier mujer que conozcas y seguramente va a haber afrontado una situación de violencia sexual, que no necesariamente es una violación, pero que sí constituye un abuso, un momento en el que se vulneró su consentimiento. Pasa muchísimo porque también está muy naturalizado la violencia sexual, y la violencia sexual dentro de los ámbitos domésticos, porque como tenemos este estereotipo y este imaginario en el que las violaciones solo se dan en la calle o de parte de extraños, es más difícil detectarlas cuando vienen de nuestra familia. ¿Y tu mirada sobre lo que pasa en Argentina, una problemática que nos pone a todos muy tristes cuando nos enteramos que una mujer es asesinada en la Argentina? Sí. Frente a esto, tu mirada. Bueno, creo que estas cosas, como estos eventos de violencia sexual, por supuesto, contribuyen y aportan a cómo cuáles son los derechos que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos en Argentina y cuál es el respeto que se le da a esos derechos. La violencia sexual es gravísima, la violencia de tipo físico es gravísima, pero también cuál es el rol del Estado para defender a las mujeres de esas violencias y para darnos más herramientas. Yo vuelvo a insistir con que uno de estos casos es importante siempre resaltar que la interrupción legal del embarazo existe en Argentina. Bueno, no hace mucho pasaba frente a lo que decías,
cuando la mujer iba a hacer la denuncia a una comisaría, el propio policía se reía. Esto pasaba hasta hace poco. Claro, pasa hasta hace muchísimo, poco tiempo. pasa ¿sí? muchísimo porque tenemos instituciones que no están correctamente capacitadas en la materia. Yo ya he dicho esto varias veces, pero siempre lo repito. Partidas presupuestarias mínimas. De hecho, son 4 pesos por mujer cuando somos el 50% de la población y cuando la problemática de género es una problemática gravísima, no solo en Argentina, sino en el mundo, y que estamos visibilizando, y además muy poca difusión de nuestros derechos y muy poco cumplimiento de nuestros derechos. En este punto y en este caso particular es el derecho a la interrupción legal del embarazo y son los derechos sexuales y reproductivos los que se ponen de vuelta sobre la mesa, y tenemos que hablarlo y tenemos que decir claramente cómo es la forma de acceder a esos derechos, y que además obstaculizar el acceso a esos derechos es y constituye una tortura. María, hay mujeres que no pueden salir, no pueden desprenderse de esa situación tan horrorosa que viven. Me refiero a las mujeres que viven violencia de género. ¿Cómo salen? ¿Qué consejos les das para que puedan irse de ese hogar? Porque muchas de ellas tienen hijos y no pueden abandonarlos o no pueden llevárselos. Bueno, en este caso, siempre antes de pensar y de incurrir como en esta salida que se da siempre, que es denuncia, y que es incentivar a la denuncia, en cualquiera de estos casos, nosotras desde Red de Mujeres lo que tratamos de hacer es decir, bueno, no, planifiquemos esa denuncia, tratemos de hablar con mujeres que han afrontado esta situación, con vecinas, de recurrir a otras organizaciones que tengan posibilidad de darnos una mano, llamar al mismo 144 y planificar estos procesos de denuncia, porque las mujeres creen no se informa bien sobre lo que es una denuncia. En realidad una denuncia es el principio de una serie de pasos más largos, más complejos, que pueden resultar muy revictimizantes y para los que se necesita tener tiempo y mucha fortaleza de llevar adelante. Y que además esa denuncia no va a resolver un problema material. Así que si la mujer vive con el varón violento dentro de la misma casa con sus hijos y no tiene otro lugar al que ir, la denuncia no va a resolver eso inmediatamente y sí se va a necesitar un tiempo de planificar. Así que siempre tengan en cuenta que traten de hablarlo con otras mujeres que conozcan en sus territorios, con sus barrios. Nos pueden escribir al Facebook, llamar a la línea 144 y tratar de exponer esta situación y planear cómo se puede seguir y cuáles pueden ser las medidas que van a ser más eficientes en cada caso. Pero para nosotras es indispensable el trabajo en red siempre de otras mujeres, porque de algo estamos convencidas después de estos años de trabajar directamente con situaciones de violencia, de todos los tipos de violencia, y es que es muy difícil abandonar una situación de violencia sola. Te interrumpo un minuto, está en comunicación Estrella Martínez, ella es educadora y nos va a contar cuál es su labor en las escuelas. Estrella, buenas tardes, Adrián Salonio te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Contanos, Estrella, ¿cuál es tu labor hoy? Educando, me imagino. Sí, mira, yo llamaba me contactaron específicamente para hablar sobre la importancia de esto que está diciendo María del Mar en relación a la aplicación de la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, que es el instrumento que nos da el Estado para trabajar con todas las instituciones educativas del país, sean de gestión privada o de gestión estatal, para lograr que los chicos concreten el derecho de recibir información en relación a sus cuidados, a poder planificar una sexualidad, a tener pautas de protección, de autoprotección. Esto lo tiene que enseñar la escuela, es una ley nacional creada desde el año 2006 y bueno, hay muchas provincias que todavía están trabajando con la aplicación. Mendoza es una provincia a donde nosotros hemos concurrido con el Ministerio haciendo las capacitaciones, han sido masivas las capacitaciones a docentes, es necesaria la aplicación de esta ley. Justamente ayer estuve trabajando en uno de los municipios con los parlamentos juveniles, donde los jóvenes de escuelas secundarias se juntan para discutir qué escuela quieren, qué escuela secundaria quieren. Y la prioridad, el pedido de estos jóvenes es que se aplique esta ley, la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional, en todas las escuelas, que los docentes se apropien, que sensibilicen y que se pueda hablar en la escuela de estos temas y enseñarle a los pibes y a las pibas a poder denunciar, a poder hablar, a poder distinguir cuando hay una situación que no corresponde, cuando algo les resulta extraño.
Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo con esto, lo seguimos trabajando. El ministro Alberto Silione decía algo muy importante en relación a esto. El 70% de los pibes y las pibas que sufren un abuso lo sufren por alguien cercano a la familia. No es un extraño. Estrella, te hago una pregunta sobre la concientización y sobre las movilizaciones y los reclamos en todo el país. ¿Crees que hasta ahora no han dado solución esas marchas? Tenemos que seguir trabajando. El tema de la ley de educación sexual integral tiene que recibir presupuesto, se tienen que ampliar las políticas, se tiene que seguir capacitando masivamente a los docentes, se tiene que seguir trabajando en las escuelas. Y en relación a lo anterior te quería comentar esto. Sí. El 70% de los pibes y las pibas que son abusadas son por alguien cercano a la familia y el 50% de ellos viven bajo el mismo techo con su abusador. Esto tiene que revertirse, estos indicadores se tienen que bajar. Y esto solamente se hace haciendo la difusión del derecho. La escuela tiene una herramienta potentísima que es esta ley. Después también necesitamos el acompañamiento de organizaciones intermedias de la comunidad, servicios locales de niñez, dirección de políticas de género a nivel municipal, pero todo esto necesita de presupuesto y el presupuesto tiene que venir de la mano de políticas públicas. Estrella, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. María del Mar, gracias también. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, punto.